Bueno chicos, vamos a comenzar ya. Bueno, vamos a continuar con la clase número 4 y voy a compartir con la pantalla. Voy a compartir la pantalla. Ahí está. Ya, ahora sí, vamos a continuar. En esta clase vamos a hacer ya este esquema. Si se da cuenta, ya estamos utilizando un circuito integrado, el 5.5. Aquí está. Y vamos a hacer un pequeño esquema de un circuito básico para poder encender un LED cada cierto tiempo. En la clase pasada habíamos hecho simplemente encender el LED con una fuente de 5 voltios. Ahora lo que vamos a hacer es encender ese LED, pero por un periodo de tiempo. ¿Ya? Se va a hacer un pequeño esquema. Y este esquema lo vamos a sacar del datasheet de este componente. Este es el circuito 555 y como le había comentado, este componente tiene un código único, aquí está, tiene un código único en donde yo puedo encontrarlo con mayor facilidad y ver sus características. Me voy aquí en la plataforma LCSC Electronic, copio el código y lo doy en buscar. Entonces me va a salir aquí la imagen de este circuito integrado, el NE55, y también me va a salir su código único para poder encontrarlo de manera mucho más rápido, y también su datasheet. Y también si yo voy acá en EasyIDA, aquí le hago clic, aquí tengo su esquema y también para hacer el PSB. ¿Ya? Entonces le hago clic en su datasheet y aquí dentro de su hoja técnica vamos a usar un circuito ya probado y vamos a hacer su esquema electrónico a partir de ello. Vamos a hacer este esquema, vamos a crear este esquema de acuerdo a su datasheet, de acuerdo a una aplicación típica que el fabricante nos ha dado. Por ejemplo, aquí me sale, está en chino, no se preocupen. Entonces, lo que nos importa aquí, siempre hay que revisar ello, ver los pines de este componente. Aquí están los pines, el pin GND, el trigger, el output. Sobre todo lo que nos interesa es hacer el esquema, ¿no? Trabajar el esquema aquí. Por ejemplo, aquí hay un esquema. Este es un circuito que ya está probado y nos dan el esquema electrónico para nosotros poder realizarlo. Ya es un circuito probado. Entonces podemos crear este esquema. Aquí hay otro esquema, por ejemplo, para trabajar justamente lo que necesitamos. Si se da cuenta aquí en la gráfica, acá hay un tren de pulsos. Pero ¿qué quiere decir este tren de pulsos? Quiere decir que por aquí, cuando yo hago este esquema, quiere decir que por la salida output de este integrado, yo voy a generar un pequeño voltaje de 5 voltios y luego 0 voltios, 5 voltios, 0 voltios, tal como se muestra esta gráfica. Esta gráfica me dice cuando está arriba, o sea, cuando hay aquí un pico arriba, un pequeño voltaje constante, significa que va a estar encendido y luego va a decaer a 0 voltios, indicándome que va a ser 0 voltios, o sea, va a estar apagado. Y eso se va a repetir periódicamente. Va a estar encendiéndose, luego apagándose, encendiéndose, apagándose.
Así es como funciona este circuito que está aquí, que es el 5.5, ¿no? Su funcionamiento es como un temporizador, ¿no? Voy a hacer que se encienda por un determinado tiempo. Es una aplicación que se puede realizar, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer este esquema, lo vamos a realizar este esquema, y si se da cuenta, tanto los valores de la resistencia A, la resistencia B, en los condensadores que se va a utilizar, nos proporciona el fabricante, aquí está, a una resistencia de 4,8 kiloohmios, cierta capacitancia, una resistencia de carga, y también nos proporciona cómo yo puedo calcular la frecuencia con que yo quiero manejar este pequeño timer este pequeño temporizador que vamos a hacer, ¿no? Yo quiero que se prenda cada un segundo, esté encendido y luego cada segundo se apague, o cada 500 milisegundos. ¿Y cómo yo logro obtener ello? Pues aquí te da la fórmula para poder calcular la frecuencia. La frecuencia es lo que se va a repetir, ¿no? Cada cuánto tiempo aquí va a estar encendido y luego va a estar apagado, ¿no? Quiere decir que podemos cambiar estos valores de resistencia A y resistencia B para al tiempo que queremos, ¿no? ¿Ya? Esto está, por ejemplo, a 0,5 milisegundos, ¿no? Por cada división, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es hacer este esquema que está aquí, este esquema, vamos a crear uno en EasyIDA, vamos a desarrollar este esquema, vamos a hacer el PCB, ¿ya? Vamos a hacer el PCB para ello. Tomando de la idea de aquí, de un esquema que ya está realizado, ¿ya? Por ejemplo, van a encontrar muchos circuitos que hay unos esquemas típicos que ya están listos, entonces nosotros lo podemos llevar ya a EasyIDA y hacer lo que es ese esquema, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos aquí a la plataforma EasyIDA, aquí está en la plataforma EasyIDA, y vamos a crear un nuevo proyecto, ¿ya? El objetivo que vamos a hacer hoy día es crear este esquema, ese es el objetivo. Vamos a crear este esquema y luego hacer ese PCB, ¿no? Ya hacer el PCB. Entonces el objetivo es crear este pequeño esquema. ¿Cómo hago? Con la herramienta EasyIDA y obtener esto que está aquí, ¿no? Obtener esto de aquí para poder trabajar y hacer el PCB, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a hacer el esquema, y para ello me voy aquí en archivo, creo un nuevo proyecto. Me voy aquí y creamos un nuevo proyecto, ¿ya? Y le voy a dar el nombre de clase 4. Clase del N55, ¿ya? Le doy un nombre y le doy en guardar. Ahí está. Aquí está. Entonces, crear un proyecto ya es muy sencillo, simplemente nos vamos en archivo y nuevo proyecto. El proceso es rápido y nos va a crear una hoja, ¿no? Un sheet. Aquí en esta hoja yo voy a cambiar, puedo cambiar sus parámetros o sus propiedades. Le hago clic en esta hoja y aquí me sale el sheet de propiedades, ¿no? De la hoja. Como este diseño solamente requiere del 5.5 y algunos componentes pasivos como resistencia, capacitor, entonces para una hoja 4 está bien, ¿ya? Para una hoja A4 está bien. Por ejemplo, este diseño está en una hoja 4, cabe este esquema, ¿no? Entonces vamos a hacer acá uno. Ya, vamos a hacer uno. Podemos cambiar el color de nuestra hoja. Está de color, este color lo podemos cambiar de color verde, azul. Ahí está, podemos cambiar el color que desea, ¿no? Ya. Aquí en propiedades te permite cambiar, ¿no? Ya. O verde, ¿no? Bueno, en este caso verde puede ser, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces,
El siguiente paso es aquí, en título, yo puedo cambiar el nombre, va a ser el N55, ¿no? Ya. Y aquí le doy listo, yo puedo cambiar el nombre. Ya, yo puedo cambiar el nombre, ¿no? El color también, ¿no? Ya. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es, aquí nos vamos al esquema, siempre hay que tener en cuenta el esquema. Entonces, en el esquema yo veo que voy a utilizar componentes, el N55. Entonces, este es el componente principal que yo voy a utilizar. Y veo que está conectado, que hay unas conexiones aquí. Entonces, eso tenemos que realizarlo. Para ello, nos vamos aquí en la plataforma LC Electronic. Aquí está el N55, ¿no? El N555. Entonces, yo copio este código único aquí en LCSC Part. Este código lo copio, me voy aquí en ICIDA, nos vamos en librería. Aquí voy a colocar ese código, le doy en buscar y automáticamente me va a encontrar justamente ese componente, el esquema, y para el PCB. Le doy en ubicar y aquí voy a colocar el integrado, el NE55N. Ahí está. Y así es como yo puedo ubicarlo, este componente, de manera más rápida, ¿no? Aquí hay unos códigos que maneja, ¿ya? Entonces aquí ya tengo el NE555N. Entonces ya tengo el integrado NE555. Entonces, el siguiente paso es agregar las resistencias. Voy a utilizar resistencia de cuarto de vatio y aquí vamos a utilizar un condensador electrolítico de 0,1 microfaradio. Y luego aquí es un condensador cerámico de 0,01 microfaradio, ¿ya? Entonces, yo necesito una resistencia, ¿no? Necesito una resistencia acá, entonces, de cuarto de vatio. Entonces, me voy acá a ICIDA, aquí donde dice librería, aquí me va a salir, aquí me sale el nombre del resistor. Y aquí me sale, le doy clic aquí, y aquí obtengo los empaques para las resistencias. Por ejemplo, este es para cuarto de vatio. Ya lo selecciono, ahí está, y aquí obtengo la resistencia. Si se da cuenta, su valor por defecto de esa resistencia es 1 kilo ohmio. Entonces, como es el empaque de un cuarto de vatio, yo puedo cambiar simplemente el nombre de 1K y lo coloco 6,8K. O en este caso es 4,8K, ya que es el mismo empaque. Entonces yo puedo utilizar esa resistencia, pero voy a cambiar el valor de 4.K. Y justamente aquí me sale para cambiar en propiedades del texto, me sale para cambiar. Acá dice 1K, pues lo cambio a 4.8K. Ahí está. Entonces tengo ya una resistencia de un cuarto de vatio que se llama R1. Para hacerlo igual, voy a colocarle, en vez de R1, voy a colocarle RA, ¿ya? Para hacer como está en el datasheet, RA. Entonces, le hago clic en la resistencia y aquí me sale su prefijo. Este R1 es el prefijo. Le voy a llamar RA. Ahí está. Ahora sí, ya tengo la resistencia RA. Lo siguiente es buscar la otra resistencia RB, y la resistencia RB me dice que es de 4,8 kilómetros. Entonces tomo esta resistencia, presiono control C y control V y puedo duplicar este componente, ¿no? Ahí está. Con las teclas yo puedo copiar este componente y lo puedo pegar, ¿no? Y aquí le llamaría RB. Ahí está.
Entonces, si se da cuenta, ya tengo la resistencia RA, la resistencia RB, ahí está, ya está tomando forma al esquema que está aquí en su datasheet. Entonces, el siguiente paso es este capacitor, y es un capacitor de, en este caso, 0,1 microfaradio, ¿ya? Entonces, aquí aquí tengo un capacitor, aquí está un capacitor, ¿ya? Entonces, este capacitor es electrolítico, ¿no? Esto lo vamos a encontrar aquí, donde dice resistencia, acá abajito dice capacitor, ahí está. Aquí están los capacitores, aquí están los cerámicos y los electrolíticos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, aquí está el capacitor, en este caso electrolítico, aquí está. También hay capacitores de tantalio y aquí también hay electrolíticos en el empaque SMD, ¿no? Como es un capacitor electrolítico tipo DIP con patitas, voy a utilizar este de acá. Ahí está. Utilizo este de acá. Ahí está. Su capacidad me sale que es de 1 microfaradio. ¿Ya? Entonces yo voy a utilizar el de, en este caso, me dice 0,1 microfaradio. ¿Ya? ¿Ya? 0,1 microfaradio. Ahí está. Entonces yo ya tengo aquí el capacitor, la resistencia RA y la resistencia RB. Y aquí tengo el capacitor. ¿Ya? Aquí está el capacitor. Entonces ya estamos armando este diseño. Ahí está el capacitor. Ahora el siguiente paso es buscar el otro capacitor de 0,01 microfaradio, ¿no? Entonces aquí está, ¿no? Entonces aquí hay un capacitor y aquí vamos a utilizar este empaque, ¿ya? Y voy a utilizar este capacitor. Entonces aquí está ese capacitor y su capacidad es 1 microfaradio. Aquí en el datasheet me dice que es de 0,01, entonces voy a hacerlo eso. Aquí coloco 0,01 microfaradio. Ahí está. Si se da cuenta, ya está tomando forma nuestro esquema. Ya tenemos el capacitor. Aquí tenemos el otro capacitor, la resistencia A, la resistencia RB. Y listo, ¿no? Ahora, para yo poder aquí en Output saber que está funcionando, saber que me va a generar estos pulsos, pues aquí se va a colocar una resistencia y un LED, ¿no? Aquí vamos a agregar una resistencia y un LED para poder que en el circuito esté encendiéndose y apagándose, ¿no? ¿Ya? Entonces, voy a agregar aquí a este circuito que ya está funcionando, vamos a agregarle nada más una resistencia y un LED, ¿ya? Entonces aquí está la resistencia, acá hay una resistencia, esta resistencia, voy a usar el mismo empaque de esta resistencia, y ahí está, lo voy a copiar y voy a pegarlo aquí, y este valor va a ser de 330, ¿no? De 330, para poder encender un LED aquí, ¿no? Vamos a encender un LED aquí, y aquí en librerías, aquí salen los LEDs, aquí salen los LED de 3 milímetros, aquí salen todos los empaques de los LEDs, y vamos a trabajar al de 5 milímetros, el LED verde, ¿ya? Ahí está, listo. Entonces, si se da cuenta, voy a borrar esto, aquí le voy a colocar LED. Entonces, si se da cuenta, aquí por output va a salir 5 voltios y va a encender el LED. Luego en un tiempo va a botar, aquí va a generar 0 voltios
y se va a apagar. Tal como está en la gráfica, ¿no? Se va a encender por un tiempo y luego se va a apagar por un tiempo. Se enciende, se apaga, se enciende, se apaga. Y así va a repetir en un ciclo, ¿no? En un determinado periodo, ¿no? Y así va a estar encendiendo, encendiendo y apagando, ¿no? ¿Ya? Entonces, este es el esquema, estos son los componentes que se va a utilizar para poder hacer el esquema electrónico, ¿ya? ¿Ya? Se va a hacer ello. Entonces, vamos a hacer ya las conexiones. ¿Hasta ahí alguna pregunta que tengan? Me pueden escribir en los comentarios. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna pregunta que tengan con respecto al diseño? En los comentarios. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, entonces continuamos. Ya. Entonces, el siguiente paso que vamos a hacer es ya hacer las conexiones como está aquí. Si se da cuenta, voy a comenzar por aquí, por la alimentación. Este integrado me dice que trabaja a 5 y a 15 voltios. Como vamos a encender un LED, vamos a trabajar a 5 voltios. Pero para poder trabajar 5 voltios, yo necesito una bornera que me permite que ingrese una fuente de 5 voltios. Entonces aquí nos falta agregar una bornera donde va a ingresar los 5 voltios, ¿ya? Y la bornera que vamos a utilizar es esta bornera y tiene un código, como le había comentado. Este es el código. Esto vamos a utilizarlo para poder trabajar la bornera. Copio el código aquí. Ahí está. Y esta es la bornera que vamos a trabajar, ¿no? Este es su código que yo voy a buscar en las librerías. Aquí voy a buscar en librería y aquí voy a colocar este código para buscar la bornera. Ahí está, me sale. Aquí está el PCB, ahí está la bornera y le doy en ubicar. Entonces, por la bornera va a ingresar 5 voltios y va a alimentar a todo el circuito y vamos a generar 5 y 0 voltios. ¿Ya? Entonces, voy a este texto de aquí, puedo borrarlo con suprimir. El U2 es el prefijo, voy a cambiarlo a la fuente más 5 voltios. Ahí está. Y aquí le voy a dar un nombre a la bornera. A cada pin le voy a dar un nombre. Como este es de la fuente, entonces aquí en librería me sale aquí, esto es el var que me va a pedir, que me va a facilitar a cada pin con un nombre, ¿ya? Esta es una variable en la cual yo puedo darle al pin 2 un determinado nombre, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero que este pin 2 se llame más 5 y este pin 1 que se llame GND, ¿no? Entonces, con la tecla W, no se olviden, yo puedo conectarlos. Y si yo los conecto, entonces este pin tiene que ser el pin de más 5 voltios. Entonces yo le doy un nombre aquí, ¿ya? Más 5 voltios. Y a este pin le voy a dar a GND. Ahí está. Si se da cuenta,
a la bornera le da un nombre. He utilizado este pin y le da un nombre con el objetivo de ya no hacer estas conexiones. Si yo tengo, por ejemplo, acá dice más 5, ¿no? Entonces yo tendría que hacer desde el 8, hacer este cableado hasta aquí. Me ahorro ese trabajo y lo puedo hacer simplemente dándole un nombre aquí al pin 8. Y aquí lo puedo colocar más 5 voltios, ¿no? Y así es como yo puedo conectar, ya yo puedo hacer esas conexiones. Me va a permitir hacer mucho más fácil el trabajo y más ordenado, ¿no? ¿Ya? Ahí está, por aquí lo voy a colocar. Y así es como yo he conectado este pin 8 con este pin, ¿no? Ya con un nombre nada más, con esta variable var yo puedo conectarlos, ¿ya? Entonces, nos vamos al datasheet, acá dice más 5, por aquí lo voy a colocar el más 5. Entonces lo voy a, con la tecla R voy a rotarlo por aquí, vamos a hacerlo similar, ahí está el más 5, más 5, ahí está el más 5, viene del pin 8 y del pin 4, entonces aquí está el pin 8 que es el más 5 y también el pin 4, ¿ya? Entonces desde el pin 4 con la tecla W me va a salir esta cruz rojita, desde aquí le hago clic y voy a unirlo hasta aquí, ahí está el pin 4 y el pin 8, nos vamos aquí, el pin 4 y el pin 8 están conectados a más 5, ahí está, listo. Ahora vamos a conectar esta resistencia RA y va conectado a más 5 y al pin 7. Entonces aquí está la resistencia RA y la resistencia RB. ¿Ya? Entonces, la resistencia RA dice va conectado a más 5 voltios. Ahí está, lo conecto. Y de la resistencia RA al pin 7, ¿no? Ahí está. Ya hice la conexión de la resistencia a más 5 y del pin 7 a la resistencia RA. Ahí está. Y del pin 7 va conectada a una resistencia RB al pin 6. Entonces aquí está el RB, va conectado de aquí a aquí, ahí está, lo conectamos y del extremo de este RB al 6, ahí está, del pin 6 vamos a conectarlo aquí, ahí está, del pin 6 a la resistencia al pin 7, ahí está. Y el pin 2 va conectado al pin 6. Aquí está el pin 2. Del pin 2 va conectado al 6. Ahí está. Este componente voy a moverlo por acá. Ahí está. Entonces ya está tomando forma el circuito. El siguiente paso es este condensador, el C, que va conectado de la resistencia RB a tierra, ¿no? Ahí está. Este es el condensador. Ahí está. Lo voy a conectar a la resistencia RB y a tierra. Y tierra está aquí. Ahí está, ven aquí. Y se llama GND. Como se llama GND, ya se conecta con el tierra de la bornera, porque le había llamado GND, ¿ya? Entonces ya está tomando forma nuestro esquema. A partir de este esquema ya
ya probado, ¿no? Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta este pequeño capacitor y el pin 1 a tierra. Vamos a colocar el pin número 1 a GND. Aquí está el 1. Lo voy a mover un poquito. Aquí. El pin 1 voy a moverlo, voy a colocar a tierra. Lo voy a hacer. Ahí está. GND. Este es GND. Lo muevo por acá. Y vamos a conectar. El 1 va a tierra. Ahí está. Lo voy a rotar con la tecla R. Ahí está. El 1 va a GND. Ahí está. El 1 va a GND. Ahora el 5, la patita 5, va al capacitor de 0,01 microfaradio y a tierra. Aquí está el capacitor, que en este caso es el capacitor C2. Este es el capacitor C nada más. Ahí está. Y este llámale un capacitor C1. Ya está. Este capacitor de 0,1 microfaradio va conectado a la patita 5. Aquí está la patita 5. Entonces el condensador lo voy a colocar por aquí. Ahí está. Y voy a unir el pin 5 al capacitor. Ahí está. Y este capacitor va a tierra. Ahí está. Lo conecto. Listo. Ya tengo el capacitor, los dos capacitores, la resistencia RB, RA. Ya está conectado casi todo. Y faltaría el pin 3, ¿no? El pin 3 que se le llama output. Entonces le voy a dar un nombre al pin 3 que se llama output. Aquí con el bar le voy a dar nombre a ese pin. Le voy a rotar con la tecla R y le voy a dar el nombre. Lo conecto. Ahí está. Y se va a llamar output. Ahí está. Output. Ahí está. Entonces, si se da cuenta, ya hemos terminado este esquema. Lo que nos faltaría es de esta salida, por aquí en la salida output, nos va a generar 5 y 0 voltios. 5 y 0 voltios. Entonces, ese 5 y 0 voltios va a alimentar a una resistencia. Aquí le vamos a conectar un circuito, ¿ya? Este output va a ingresar a esta resistencia y va a encender este LED de acuerdo a esta gráfica. Me enciende por un tiempo y luego lo apaga. Enciende por un tiempo y luego lo apaga. Entonces yo necesito un circuito que va a encender un LED. Y lo habíamos hecho en la clase pasada, era simplemente una resistencia y un LED. Y este LED, para que se encienda y se apaga, necesita una fuente de energía aquí en la entrada de la resistencia, que en este caso va a ser el output. Tiene que ser el mismo. Ahí está. Por aquí va a ingresar los 5 voltios y va a encender este LED. Y tiene que estar conectado a tierra. Ahí está. Entonces, acá hay 5, acá va a haber 5 y se enciende. Acá hay 0, acá va a haber 0 y se va a apagar. Ahí está. Si se da cuenta, hemos hecho un 5-5 y también he agregado de la clase pasada el circuito del prende LED. Si te das cuenta, ya hemos realizado dos circuitos. Un circuito para prender LED y un circuito ya para que ese LED se encienda por un determinado tiempo, ¿no? Ahí está. Este es el esquema del datasheet, ya, que nos ha proporcionado, y nosotros lo podemos utilizar este circuito para poder controlar este LED
en un determinado tiempo. Y si ustedes se dan cuenta, ustedes con este principio pueden controlar muchas cosas, ¿no? Yo con 0 y 5 en un determinado tiempo, yo puedo hacer que se enciende un relay para controlar un foco, por ejemplo, o controlar, por ejemplo, un motor, etcétera, por determinados tiempos, ¿no? ¿Ya? Con este circuito, con el 5-5, podemos controlar muchas cosas, ¿no? Ya que tenemos el principio de encender y apagar, podemos ponerlo ahí un circuito de potencia, un relay, como le había comentado, o un circuito de triac, etcétera, etcétera, y controlar muchos circuitos de potencia, ¿no? ¿Ya? Entonces, este es el esquema ya final del circuito. Y hasta ahí alguna pregunta que tengan. Hasta ahí alguna pregunta, dudas que tengan. Este diseño también les voy a dejar, ¿ya? Para que ustedes lo puedan revisar. Es un primer esquema, ya donde estamos uniendo el 5-5 con un circuito Prendelet, ¿no? ¿Todo bien, Eric? Ok. Otra pregunta que tengan. La clase de hoy es hacer este esquema. Aquí está el esquema. Ya, ahí está el esquema. Y en la clase que viene ya vamos a hacer el PCB. Ya, en la siguiente clase vamos a hacer el PCB y obtener un diseño algo similar a esto, ¿no? La idea es hacer un diseño del 5-5 y hacer un diseño similar a ello, ¿no? Cómo voy a colocar los componentes. Aquí está el LED, aquí están los condensadores, aquí está el electrolítico, los orificios, cómo tengo un PCB que sea aquí redondeado en las esquinas, una imagen. El mismo principio, si se da cuenta, que hemos utilizado en la clase pasada, pero para un esquema un poquito más elaborado, ¿no? ¿Ya? Claro, si usted ya desea hacer, por ejemplo, cambiar ese LED a determinados tiempos, pues en vez de esa resistencia, tú colocas un potenciómetro y puedes cambiar los tiempos, ¿no? Claro, también podemos agregar un potenciómetro, ¿ya? Podemos agregar un potenciómetro. Y también va a haber una clase de simulación para que ustedes vean cómo funciona el 5-5 y esté encendiendo el LED, se apaga, se enciende, hacer también ese esquema y posteriormente hacer el PCB, ¿no? ¿Ya? Claro, un potenciómetro se puede agregar aquí en la resistencia RA. Aquí hay un potenciómetro. En vez de esta resistencia se puede agregar el potenciómetro y con ello estamos variando la frecuencia, ¿no? Otra pregunta que tengan. Claro, si usted desea colocar un zócalo, también, ¿no? Claro, aquí podemos buscar, si hay zócalos que se pueden utilizar, sobre todo para el empaque del 5-5, y colocarlo al PCB, ¿no? Se coloca aquí, en vez de que vaya aquí, en vez de que aquí, en vez de colocar el integrado, podemos colocarle un zócalo y luego colocar el integrado, ¿no? ¿Mm? Otra pregunta que tengan. Ya.
vamos a ver, o sea, cuando ustedes seguramente quieren implementarlos, hay cablecitos que se van cruzando, ¿no? Entonces vamos a ver eso cuando hacemos ya el PCB, vamos a hacer el diseño en una capa y la idea es que las pistas, cuando hacemos el ruteado, no se crucen, ¿no? Hacer un PCB como esto de aquí, si te das cuenta, aquí por ejemplo, aquí están las pistas y no se están cruzando, ¿ya? Aquí están las pistas del PCB, aquí está, se ve mejor, si se da cuenta no se está cruzando. Entonces, la idea es enseñarle a hacer ese ruteado y encontrar ese caminito para que no se crucen, ¿no? Y si se cruzan, pues necesitamos unas villas o utilizar la otra capa para hacer el ruteado, ¿no? Uh-huh. Otra pregunta que tengan. No, estén atentos a la clase que viene, vamos a ver un poco de ello. Vamos a hacer el PCB. Si se dan cuenta, ya estamos combinando el prende LED con un 5.5 y en un proyecto, ¿no? Para un proyecto, ¿no? Bueno chicos, eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y nos vemos en la clase siguiente para hacer ya el PCB y generar los archivos Gerber, ¿no? La idea es eso. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Richard. Gracias. No se olvide, puede invitar a sus amigos. Ahí está el link del WhatsApp para que puedan aprender lo que es el diseño de PCB. Gracias, César. Gracias, Jorge. Gracias, Javier. Gracias. Chao, chicos. Chao, chao. Voy a subir el video, estén atentos.